Precisamente le hemos llamado así esta enseñanza, por sus frutos lo reconocerán, por sus frutos lo reconocerán, y esto se basa pues en un pasaje muy conocido que es Mateo 7:20, donde dice así que por sus frutos los conoceréis. Y bueno, quiero señalar que este tema es muy relevante, hermanos, sobre todo en estos tiempos en que estamos viviendo, porque por ahí platicaba hace tiempo con una persona que me decía que ella le han hablado, bueno, originalmente su familia son católicos, y luego dice que tiene familiares que son cristianos y le han hablado, y dice que recientemente un amigo que es testigo de Jehová, y ella decía que no entendía por qué hay tantas creencias, dice, y cómo saber pues a quién creerle, ¿verdad? Porque todos dicen predicar lo mismo, la Biblia, la verdad. Y este pasaje de Mateo 7:20 el Señor lo enseñó como parte de una profecía de los tiempos finales, donde Él dijo que en los últimos días aparecerían muchos que se harían pasar por el Cristo. O sea, al final de los tiempos, dijo, va a haber muchos que van a predicar la supuesta verdad, pero la manera de reconocerlos va a ser a través de los frutos, porque no es fácil reconocer, ¿verdad?, quién tiene la verdad, porque hay gente que habla muy bonito, que cita muy bien la escritura, que aparenta pues ser la verdad, pero en medio de tantas propuestas, la mejor manera de poner a prueba quién realmente está predicando el evangelio del reino, pues es a través de sus frutos. Por eso es que este tema es relevante, ¿no? Hasta el día de hoy, y sobre todo en los tiempos que estamos viviendo, donde hay tanta gente que dice enseñar la verdad, y pues la única manera de conocerlos es tal y como dijo el Señor, a través de sus frutos. Bueno, pongo por aquí que esta frase, bueno, el pasaje de Mateo 7 del 16 al 20, es, tal y como está escrito aquí, dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Y esa última frase, pues es el tema de esta enseñanza, por sus frutos los conoceréis. Entonces aquí el Señor habla pues de que algo muy básico, ¿no? El buen árbol no puede dar fruto malo, y viceversa, el mal árbol no puede dar buen fruto. De tal manera que esa es la manera de reconocer quién realmente está arraigado en la verdad, porque obviamente un buen fruto es aquel que tiene la raíz bien plantada en la palabra, y obviamente pues el fruto que va a dar es bueno. Y también aquí el pasaje termina hablando de que el árbol que no dé buen fruto, su final será ser cortado y echado en el fuego, lo cual habla también de los tiempos finales, donde el Señor va a apartar, como dice él, ¿verdad? Las que son las verdaderas gavillas de trigo, y aquellos que son solamente imitación, ¿verdad? Lo que son precisamente, eh, pues aquellos que simulan tener la verdad, pero no viven de acuerdo a la verdad. Así es de que, bueno, esta es la enseñanza, se basa en este pasaje de Mateo 7, 16 al 20, y bueno, nos enseña el Padre que debemos de fijarnos bien en los frutos, que esa es la manera de identificar. Sabemos que hay árboles muy frondosos, árboles que dan muchas hojas, muchas ramas, pero lo principal de un árbol es el fruto. Y eso es lo que debemos de fijarnos en este tiempo. Ahora, la importancia de los frutos, dice por aquí, nuestros frutos, pues son nuestras acciones. Obviamente la Biblia se refiere de manera simbólica, el fruto del árbol es, los árboles somos las personas, los creyentes, y el fruto que damos pues son nuestras acciones, lo que hacemos y los resultados de nuestras decisiones. Y por aquí yo cito que hace mucho tiempo el sabio rey Salomón escribió algo muy parecido en Proverbios 20:11, que dice, aún el muchacho es conocido por sus hechos, si su conducta fuere limpia y recta. Vean, aquí él expone que aún los jóvenes, ¿verdad?, van a ser conocidos por sus actos, pero sobre todo la conducta, si es limpia, si es recta, si va de acuerdo a la Torá, los mandamientos, que esa es la regla por la cual todos nos vamos a medir. No por la opinión propia o la opinión de los demás vamos a determinar si somos buenos o malos,
árboles, sino principalmente nuestra conducta cuando ésta está pegada al cumplimiento obediente a la palabra, a la Torá. Y bueno, aquí vienen algunas preguntas básicas, como por ejemplo, dicen, ¿qué condición te encuentras? ¿Qué muestras a los demás? Si por tus frutos te conocerán. Y sobre todo dice, ¿cuáles son los frutos en tu vida hasta ahora? Pues son preguntas que nos debemos de hacer porque recuerden que en el caminar en el Señor no es solo cuestión de qué tanto tiempo llevamos caminando, y sino realmente el fruto que estamos dando, el cambio que se está dando en nuestras vidas, en nuestra acción, sobre todo en obediencia, ¿verdad? Porque el día de hoy la manera de probar si realmente somos o no somos es si guardamos sus mandamientos, porque eso fue lo que dijo el Señor. Si lo amamos a Él, vamos a guardar sus mandamientos. Muy bien. Ahora, esta es la importancia de los frutos. Y quiero también rápidamente señalar cuál es la diferencia entre frutos y dones en la Biblia, porque mucha gente llega a confundir un poco esto de los frutos y los dones. Y aquí explico que el fruto, pues es el resultado de nuestro proceder y depende de la calidad de persona que somos, de nuestra conducta. Así el Mesías habla de un árbol que da buenos frutos y otro que produce malos frutos. En cambio, los dones son otorgados por Yahweh para la edificación espiritual de su pueblo. Obviamente el don es un regalo, ¿verdad? Cuya finalidad es la edificación del pueblo, del Señor. Y no son el resultado de nuestras buenas acciones. Los dones no son merecidos ni se reciben por ningún ritual, ningún sacrificio, ni por el grado de bondad que se tenga. No es por mérito nuestro. Es un regalo que el Señor da para equipar a su pueblo, ¿verdad? Con capacidades que van a hacer que vayamos edificando el cuerpo del Mesías, que es pues la congregación en sí. Y el fruto es aquel que cada quien da de manera personal, de acuerdo a su proceder y su conducta. Y pongo por aquí un ejemplo, ¿verdad? De cómo a veces alguien puede tener dones, pero no los frutos del Espíritu, ¿verdad? Y vemos la diferencia entre los creyentes de Corinto. Acuérdense ustedes que la congregación de Corinto, a la cual Pablo le escribe, él dice, sobre todo en el capítulo 2 y 3 de la primera carta, que ellos estaban llenos de todos los dones. De hecho, por ahí en el capítulo 11, él describe lo que son los dones que ellos tenían y dice que tenían todos los dones, dones de milagros, de sanidad, de hablar en lenguas, dones de fe. Estaban equipados, ¿verdad? Llenos de los dones, pero sus vidas eran carnales, por lo cual Pablo les exhorta, dice desde un principio que había desunidad entre ellos, unos decían que eran de Pablo, otros de Pedro, otros de Apolos, y había una desunión entre ellos, de tal manera que sus frutos eran carnales, aunque tenían muchos dones del Espíritu. Entonces, vean, eso es posible el día de hoy cuando vemos congregaciones donde supuestamente, y digo, bueno, solo el Señor lo sabe, se dan muchas manifestaciones de los dones espirituales, congregaciones donde hay dones de sanidad, dones de fe, dones de milagros, de expulsión de demonios y cuanta cosa, pero los creyentes, aunque tienen muchos dones, sus vidas carecen de fruto o sus frutos son carnales. Por la manera en que viven, pues no reflejan tener al Señor en sus vidas, en su conducta diaria, aunque sí parece que tienen muchos dones del Espíritu. Por eso quise hacer esta diferencia, porque se puede tener en la congregación muchos dones, pero no necesariamente muchos frutos en la vida de los congregantes. Y eso lo vemos por donde quiera. Hay gente que a veces señala que le cuesta trabajo aceptar pues el evangelio porque tiene un familiar, un vecino que es creyente y pues que va cada domingo a la congregación y se le ve pues muy activo, pero su vida no refleja lo que es la vida de obediencia. Y pues la gente a veces tiende a rechazar el evangelio por el mal testimonio de algún conocido. Entonces ahí vemos que hay gente que carece de frutos en su vida, aunque parezca que tenga dones, puede tener dones, pero no necesariamente el fruto del Espíritu en su vida. Esto es para que lo tengamos en cuenta, pues, la diferencia entre frutos y dones
que ambos vienen del Espíritu del Señor, pero tienen una gran diferencia. Y lo que estamos hablando el día de hoy es del fruto, del resultado de nuestro proceder, de nuestra conducta, de nuestro testimonio, de la calidad de persona que somos en lo privado, porque también pues hay gente que puede aparentar ante los demás, pues ser una buena persona, pero realmente en lo privado no serlo. Y por cierto, ahora que hablo de esto, por ahí en internet, seguido he estado viendo videos de ahora que se dan pues todas las clases de manera virtual. Salió por ahí el testimonio de un pastor que estaba dando un Zoom, una enseñanza, y él no se dio cuenta que ya estaba conectado y de repente agredió a su esposa y salió por ahí, ¿verdad? En la transmisión en vivo y pues inmediatamente en cuanto él vio que ya estaban conectados, pues así puso la cara de mucha piedad y saludando a los hermanos, pues era un pastor, pero se alcanzó a ver cuando unos segundos antes violentó a su esposa. Y cosas así pasan, ¿verdad? En todos los ámbitos. También se ven por ahí videos de Zoom de los profesores, ¿verdad? Que de repente no se dan cuenta que están conectados y pues hacen cosas que pues hablan de su vida privada, ¿no? Que pues su conducta no corresponde a lo que ellos aparentan. Así es de que al final de cuentas sabemos que la Escritura dice que el Señor sabe los que son suyos y Él sabe quiénes en lo privado le sirven, ¿verdad? Y no solo de apariencia. Así es que mucho ojo con esto. El fruto, pues, es el resultado de nuestro proceder, de la calidad de persona, el carácter que tenemos. Y si somos creyentes, debiéramos de reflejar el carácter de nuestro Señor en todo lo que hacemos. Y eso tiene que ver con los buenos frutos de los cuales estamos hablando. Ahora, después de hablar de estas diferencias, las conductas carnales, pongo por aquí para que sepamos distinguir mucho esto, son las aspiraciones carnales del hombre, son sus deseos mundanos, animales, ¿verdad? En la versión antigua de Reina Valera decía el hombre natural, el hombre animal, y son obviamente esas tendencias pecaminosas eh, que muchas veces, bueno, en definitiva, pues van en contra de la voluntad del Espíritu de nuestro Padre, ¿verdad? O sea, las conductas carnales son aquellas que no se sujetan a la voluntad del Padre, ni a sus mandamientos, ni a su palabra, sino son personas pues que viven de acuerdo a sus propios placeres. Ahí hablamos de las conductas carnales, a lo que la Biblia se refiere. Y por más menciono aquí que no sean aparentemente pecado, porque pues el día de hoy sabemos que la sociedad ha justificado muchas conductas que no se consideran como pecaminosas ni malas, pero aunque aparentemente no lo sean, si lo que hacemos no es la voluntad del Santo Espíritu de Yahweh, entonces es una conducta carnal, una conducta pecaminosa. Y obviamente no ayuda a nuestro espíritu, sino que engrandece más bien nuestro ego y perjudica el señorío de Yeshua en nuestras vidas. O sea, una persona que vive una conducta carnal, pues no se sujeta al señorío, a la voluntad del Padre, y obviamente pues lo que hace es, de acuerdo a lo que su carne, de acuerdo a lo que su cuerpo y sus placeres le demandan. Entonces ya sabemos, ¿verdad?, que en la Escritura se habla del hombre espiritual y del hombre carnal. Y estas son, pues, las conductas carnales que reflejan que una persona, pues, no tiene una comunión con el Padre, que no ha sido regenerado. Y esto es lo que vemos, obviamente, en las personas que no han conocido del Señor. No les podemos exigir a un no creyente que lleve una vida piadosa, sujeta a la voluntad del Padre, a los mandamientos, porque simplemente no va a poder, porque su vida está más apegada al pecado, más sujeta a la carne, a las concupiscencias, a las tentaciones de la carne, y no va a sujetarse en el espíritu al señorío de Yeshua en su vida. Así de que esto es lo que entendemos por conductas carnales. Bueno, aquí también menciono el creyente y el hombre carnal. ¿Qué diferencia hay? Bueno, los creyentes, es cierto que pues no somos perfectos, llegamos a pecar, claro está, pero muchas veces sin querer hacerlo, sin la intención pues de faltar a la voluntad del Padre, seguimos teniendo una naturaleza débil que puede estar sujeta a la tentación.
Muchas veces fallamos y mucha gente por eso se pregunta, ¿y qué diferencia hay entre ustedes creyentes y yo que no lo soy? Si ambos cometemos pecados, sí, es cierto. Sin embargo, el verdadero creyente trata de no cometer pecados y sobre todo si los comete, lo que se espera es que no lo disfrute, dice por ahí, pero no disfrutan del pecado. Al creyente verdadero le duele pecar y le produce una tremenda carga en su conciencia que al final se traduce en un profundo arrepentimiento. Esto lo sabemos, ¿verdad? La escritura dice en primera de Juan 2 que si, hijitos míos, no pequemos, dice, pero si pecamos, pues tenemos abogado ante el Padre a Yeshua, nuestro Salvador. Obviamente todos los días tenemos que hacer un acto de autorreflexión sobre nuestras conductas, nuestras fallas. Y un verdadero creyente pues no se va a sentir orgulloso del pecado que llega a cometer, sino lo reconoce y se arrepiente porque la conciencia nos acusa de que hemos pecado en contra del Padre y obviamente pues se procede en arrepentimiento de esa conducta pecaminosa con la que quizás luchamos para arrepentirnos y recibir del Padre perdón cuando realmente nos arrepentimos. En cambio, el hombre al cual en la Biblia le llama el hombre natural o carnal, vive para satisfacer los deseos de su carne y cede permanentemente su voluntad a la tentación del pecado, practicando permanentemente el pecar. O sea, no es lo mismo. La persona carnal vive constantemente en el pecado y no siente esa conciencia que lo empuja al arrepentimiento. Obviamente para él es su estilo de vida, en donde continuamente cede a la tentación, a hacer lo que la voluntad del Padre no nos manda hacer. A diferencia del creyente que si llega a fallar, pues se da cuenta, su conciencia le cala y esto lo lleva pues a arrepentirse y esto es algo continuo. Está reconociendo ante el Padre nuestros errores para que Él trabaje en nuestro carácter y lo vaya moldeando de acuerdo a la imagen de nuestro Salvador. Esa es la diferencia pues entre la vida de un creyente y de un hombre carnal no regenerado. Ahora, ¿qué es el creyente y el vivir en el Espíritu? Bueno, para el creyente verdadero su voluntad está totalmente sujeta a lo que el Santo Espíritu le guía. Obviamente a través de la palabra que conocemos, los mandamientos, sabemos lo que es bueno y lo que no es bueno y agradable al Padre. Y no solamente hay la intención de sujetarse y someterse a la voluntad de nuestro Padre, sino también el verdadero creyente ha crucificado su carne, así como el Mesías fue crucificado. Por eso Pablo dice en Gálatas, con el Mesías estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas él vive en mí. Y eso es bien importante, la conducta de un creyente, estamos conscientes que desde el momento que nos rendimos al Señor en arrepentimiento, entregamos a Él todas nuestras pasiones y malos deseos, y todos los días estamos crucificando la carne, estamos sujetándola a su voluntad, es una lucha constante, pero a través de ella el Señor nos ayuda a vencer y estar bajo sujeción de su voluntad, así como el Señor fue crucificado. El creyente verdadero no hace caso a los deseos pecaminosos cuando estos están opuestos a la voluntad de Yahweh, y esto se le llama en la Biblia vivir en el Espíritu. Vivir en el Espíritu es pues vivir sujeto a la voluntad, a los mandamientos, no de acuerdo a nuestros deseos pecaminosos. Y en eso es lo que consiste la vida del verdadero creyente, sujetando su voluntad a la voluntad del Padre. Y esto tiene que ver con obediencia, porque sabemos que el día de hoy en las congregaciones pues se enfatiza mucho la gracia y que a veces se ha malentendido. Es cierto que la gracia existe, es bíblico, pero a veces la hemos malinterpretado a conveniencia, creyendo que si estamos viviendo por gracia podemos hacer lo que queramos y al final pues vamos a conservar nuestra salvación, sobre todo los creyentes que quieren vivir sin obedecer los mandamientos. Obviamente, pues si no obedeces los mandamientos vas a andar fuera de la voluntad, ¿verdad? De nuestro Padre y con ello, pues cometiendo pecados. Y mucha gente llega a pensar que pues está bien, ¿verdad? Que al final vivimos bajo la gracia y que el Señor nos va a perdonar todo lo que hagamos. Pero sabemos que eso es un engaño de Satanás para vivir fuera de la obediencia a los mandamientos. Mucho ojo con eso. La Biblia habla de vivir en el Espíritu, porque esto es a lo que hemos sido llamados.
Bueno, y aquí precisamente cito Romanos 8, del 10 al 14, donde pongo por aquí entre signos de interrogación, vivir en la carne o en el espíritu. Y vean lo que dice Pablo en Romanos 8, del 10 al 14. Pero si el Mesías está en ustedes, el cuerpo ciertamente está muerto a causa del pecado. Sin embargo, el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que resucitó de los muertos a Yeshua habita en ustedes, el que resucitó de los muertos al Mesías vivificará también sus cuerpos mortales mediante su espíritu que mora en ustedes. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para vivir conforme a la carne, porque si viven conforme a la carne, vean, ahí lo puse en mayúscula la advertencia, porque si viven conforme a la carne, van a morir. En cambio, si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Porque cuantos son guiados por el Espíritu de Elohim, estos son hijos de Elohim. Entonces, al final, bueno, aquí Pablo dice que lo que nos distingue como verdaderos hijos de Elohim, pues es que somos guiados por el Espíritu y que vivimos conforme al Espíritu para obedecer la palabra, los mandamientos del Padre y no vivimos conforme a la carne. De tal manera que aquí Pablo hace una explicación detallada, ¿verdad? De que si el Espíritu realmente mora en nosotros, debemos vivir de acuerdo al Espíritu. Obviamente, si una persona en su vida diaria no refleja las obras del Espíritu, es que el Espíritu no mora en él, sino más bien vive en la carne, de acuerdo a sus pasiones y deseos pecaminosos. Pero vean, ¿qué es lo que nos ayuda a nosotros a vivir en el Espíritu? Dice aquí Pablo que el Espíritu de aquel que resucitó de los muertos a Yeshua, si realmente habita en nosotros, el que resucitó de los muertos al Mesías, vivificará también nuestros cuerpos mortales. De tal manera que el poder mismo que actuó en la resurrección de nuestro Mesías es el mismo que vive a diario a través de nosotros, ayudándonos a combatir el pecado para mantenernos en la obediencia de la palabra. De tal manera que el vivir de acuerdo a la obediencia a la palabra no es un mérito y un esfuerzo propio, sino es parte del resultado de la obra del Espíritu dentro de nosotros. Y lo que es al final, dice aquí que pues el que vive conforme a la carne va a morir, porque la Escritura dice que la paga del pecado es la muerte, eso dice en Romanos 3:23. Y obviamente el vivir de acuerdo a la voluntad, pues es vida, porque solamente hay de dos, o vivimos o morimos. Morimos y desobedecemos los mandamientos y vivimos y los guardamos. De tal manera que al final eso es lo que hace la diferencia entre los que son guiados por el Espíritu y los que no lo son. Y los que somos guiados por el Espíritu, dice, estos son los verdaderos hijos de Elohim. De tal manera que esa es otra manera de darnos cuenta cuando en verdad somos hijos de Él, si obedecemos su palabra. Así es de que esto queda muy claro. Ahora dice, vivir en la carne o en el Espíritu. El creyente verdadero ya no es deudor de la carne, es decir, no le debemos nuestro servicio, ni nuestra salvación, ni la voluntad a quien nos dio placeres que nos llevarán a la condenación. Por esto no debemos vivir de acuerdo a los deseos de la carne, sino de acuerdo a los designios del Espíritu, ya que estos son los verdaderos hijos de Elohim, los que son guiados por el Santo Espíritu de Yahweh. Entonces aquí vemos, mucha gente hoy se dice, pues todos somos hijos de Dios. Eso es un pensamiento muy común. Lo que realmente a veces la gente quiere decir es que todos somos criaturas de Dios, eso sí, pero para ser verdaderos hijos de Dios tenemos que guardar su palabra y su espíritu debe morar dentro de nosotros, siendo reflejado en todo lo que hacemos en nuestra vida, en nuestro testimonio. Los que en verdad son guiados por el Espíritu del Señor, esos son los verdaderos hijos de Él. Y aquí cito Romanos 8:5, cuando dice Pablo, porque los que viven según la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que viven según el Espíritu en las cosas del Espíritu. Así es que ahí tenemos otra vez la diferencia entre los que viven en la carne y los que viven en el Espíritu. El que vive en la carne, pues desde luego que no le va a interesar ni conocer los mandamientos, ni la voluntad del Padre, ni siquiera se interesa en qué es lo que el Señor quiere para su vida. Vive de acuerdo a lo que Él quiere hacer, de acuerdo a sus normas, sus criterios, sus reglas.
Sin embargo, aquellos que hemos decidido seguir al Señor vivimos siempre pues pensando en las cosas que al Padre le agradan, conociendo más su voluntad, sus mandamientos y deseando de todo corazón obedecerlos. Y esa es la gran diferencia. Muy bien. Ahora, dice por aquí, conocer a la persona pues a través de sus frutos. Solo hay dos tipos de árboles, de acuerdo a lo que venimos enseñando del pasaje de Mateo. Dice, como así también hay dos clases de personas. Hay árboles que son buenos y dan buenos frutos, o los árboles que están podridos y dan frutos malos. Así también hay dos clases de personas según la Biblia. Los hijos de Elohim, o los hijos de Dios, que es el nombre que se utiliza en la Biblia hebrea, Elohim, para decir, para referirse a Dios, los hijos de Dios o los hijos de Elohim, y los hijos de Satanás. Y vean, esto no le va a gustar mucho a la gente, porque hay personas que dicen, bueno, yo reconozco que no sirvo bien a Dios, que no hago su voluntad, pero algo así como ser hijo de Satanás, como que no me gusta. Sin embargo, así la escritura dice, solo hay de dos, o eres el árbol bueno o el árbol malo. Y obviamente eso se relaciona con o eres hijo de Elohim y haces su voluntad, o eres hijo del otro y haces lo que no es agradable al Padre. Y eso a la gente no le gusta, pero realmente la escritura es muy directa en señalar que solamente hay dos clases de hijos, o hijo del otro, de Satanás, o eres hijo de Elohim. Así es de que esto es bíblico 100%. Ahora, y ahí yo le pongo hijos de Elohim o de Satanás, porque ya dijimos hay solo dos posibilidades según la Biblia. Primera de Juan 3, del 8 al 10 dice, el que procura el pecado es procedente del diablo. Vean, aquí estoy usando la escritura para demostrar que solamente hay dos posibilidades, o eres hijo de Elohim o hijo de Satanás. El que procura el pecado es procedente del diablo, porque el diablo continúa pecando desde el principio. Para esto fue manifestado el Hijo de Elohim, para deshacer las obras del diablo. Todo el que ha nacido de Elohim no procura el pecado, porque su simiente permanece en él y no puede continuar pecando, porque ha nacido de Elohim. En esto son manifiestos los hijos de Elohim y los hijos del diablo. Todo el que no procura justicia y el que no ama a su hermano no es proveniente de Elohim. Entonces aquí el apóstol Juan pues nos hace énfasis en cuáles son las diferencias entre un hijo de Dios o de Elohim y el hijo de Satanás. Bueno, un hijo del diablo dice pues hace lo que el diablo hace. ¿Y qué hace el diablo desde el principio? Engaña, miente y no se sujeta a los mandamientos del Padre. Entonces una persona que vive, sus frutos son totalmente de desobediencia, de desapego a la voluntad del Padre, pues ¿a quién está sirviendo? ¿A quién se parece? Pues a Satanás. Ahora sí que como dicen que cada quien se parece a su papá, ¿no? Y esto aplica en esta escritura. Si tú vives en pecado, pues estás reflejando a quién sirves, de quién eres. En cambio, si tu vida está apegada a los mandamientos, a la obediencia a la palabra, si amas a tu hermano y procuras la justicia y la obediencia a los mandamientos, reflejas con tu vida que eres hijo de Elohim, hijo de Dios. Así es de que veamos cómo la escritura es muy clara, aunque la gente le haga enojar esto, solo hay dos posibilidades, o eres hijo de Elohim o hijo de Satanás, según la escritura. Ahora, esto nos lleva a preguntarnos, bueno, ¿hay frutos buenos o frutos malos? Bueno, Yeshua presenta esta explicación en forma metafórica, obviamente hablando de los árboles, de los frutos, cuando dice que los espinos no producen uvas, en Mateo 7:16. Obviamente esto significa que una planta mala, perjudicial, pues no puede dar buenos frutos. Y en el lenguaje bíblico, los espinos, vean, son identificados por aquellas personas que viven preocupados por las cosas de este mundo. Viven preocupados por el engaño de la riqueza y las codicias de muchas cosas. Y dice la escritura que ahogan la palabra que es sembrada en ellos, en sus corazones, y la hacen infructuosa. O sea, son personas que pudieron haber recibido la semilla de la palabra, pero al final no dan fruto porque viven metidos en las cosas del mundo, aman al mundo, sus placeres, viven engañados en la riqueza, en lo material, en la codicia, y simplemente eso les imposibilita de aceptar la palabra
y obedecerla en su vida y por lo tanto no dan buen fruto. De tal manera que aquí el Señor dice, bueno, pues obviamente vamos a conocerlos por sus frutos. El espino no puede producir uvas. De tal manera que la persona que no ama al Señor, que no tiene al Señor en su corazón, pues no va a producir buen fruto de obediencia a la palabra, ni esperemos que la gente se sujete a la palabra porque simplemente no va a poder. Entonces aquí el fruto malo hace identificar pues a las personas que no tienen al Señor en sus vidas ni su palabra. Eso creo que lo entendemos perfectamente. Ahora aquí pongo que cada árbol pues se va a reconocer por su fruto y ahí cito Lucas 6:43 al 45 donde el Señor dijo, porque no hay árbol de buena calidad que produzca frutos inservibles, ni árbol inservible que produzca fruto de buena calidad. Pues cada árbol, y aquí lo pongo en mayúscula, pues cada árbol se reconoce por su fruto, porque no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malvado desde la maldad saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla su boca. Entonces ahí vemos otra vez que esto es muy claro, ¿verdad? El que es un buen árbol va a dar buenos frutos, el que es un mal árbol, pues va a dar malos frutos, de tal manera que ahí queda claro las dos clases de personas, el hombre bueno que da buenos frutos, el hombre malo que da malos frutos. Y lo que decíamos ahorita, o eres hijo de Elohim, de Dios, o hijo de Satanás por los frutos que das. Ahora, el árbol que no produce buen fruto, ¿cuál es? Bueno, Lucas 3, del 8 al 9, el Señor dice, hagan pues frutos dignos de arrepentimiento y no comiencen a decir entre ustedes mismos. Y esto se lo dijo el Señor a los religiosos de su tiempo. Tenemos a Abraham por padre, porque les digo que Elohim puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Por tanto, vean la advertencia, ya está puesta el hacha junto a la raíz de los árboles, y todo árbol, pues, que no produce fruto de buena calidad, es cortado y echado al fuego. De tal manera que el Señor fue muy directo y drástico al hablarle a los fariseos, a los religiosos de su tiempo, que eran personas que vivían en la apariencia de la verdad, supuestamente siguiendo fielmente los mandatos de la Torá de Elohim, pero obviamente sus frutos de conducta los delataba como malos árboles. Por eso el Señor les dice, y no me salgan con que ustedes son hijos de Abraham, porque esa era su vanagloria, su orgullo, decir, nosotros venimos de la simiente de Abraham y él es nuestro padre. El Señor les dijo, si fuera vuestro padre, sus obras haría. Pero ustedes, dice, son mentirosos y sus obras denotan más que su padre es Satanás, el que es padre de mentira. Y el Señor fue muy directo en señalar que sus conductas no apoyaban lo que ellos decían ser. De tal manera que, bueno, aquí el Señor dijo, y no se preocupen, que Elohim puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y creo que lo ha hecho hasta el día de hoy, porque muchos que estamos siguiendo al Padre, pues venimos del paganismo, del mundo gentil, éramos peor que piedras de duras, y el Señor por su gracia nos ha levantado como hijos suyos a insertarnos en el buen olivo, en el árbol, ¿verdad? Al cual pues pertenece su pueblo. Y bueno, pues aquí está, ¿verdad? Todo árbol pues que no produce buen fruto va a ser cortado y echado al fuego al final de los tiempos. Y este va a ser pues el final de aquellos que no se sujetan a la voluntad del Padre. Bueno, aquí vemos también cuáles son los frutos de la carne y los frutos del espíritu. Así como una higuera da higos y un manzano da manzanas, la carne da sus propios frutos pecaminosos, los cuales son frutos para condenación eterna, ya lo acabamos de ver. Por su parte, el espíritu del hombre, cuando obedece al Santo Espíritu de Yahweh, da frutos para vida eterna. Entonces, el que obedece los mandamientos tendrá como resultado, pues, la vida eterna. Va a ser parte del reino prometido. Sin embargo, aquel que no obedece la palabra y sus frutos son pecaminosos, va a la condenación. Y eso lo vemos bíblicamente, pasaje tras pasaje en la Escritura. Ahora vean esto de los frutos de la carne y los del espíritu, citando Gálatas 5:19 al 23, que es muy explícito para decir cuáles son unos y otros, dice Pablo, y manifiestas son las obras de la carne, las cuales son, fíjense, ahí las enumera. Tú quieres saber si realmente estás actuando en la carne, pues aquí es muy fácil, dice fornicación,
inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, contiendas, celos, arrebatos de ira, rivalidades, divisiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, por las que los amonesto, como dije antes, que los que practican tales cosas que dice Pablo, no heredarán el reino de Elohim, el reino de Dios. No heredarán. Simplemente, si esos son sus frutos y viven de acuerdo a estas obras que los delatan como obras de la carne, obras pecaminosas, simplemente su final va a ser la condenación. Ni se engañen a sí mismos pensando que van a estar en el reino de Elohim si sus frutos son malos. Pero dice Pablo, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio, y contra tales cosas no hay ley. Así de que aquí queda muy claro en Gálatas 5, 19 al 23, cuáles son los frutos de la carne y los frutos del Espíritu, y cuál va a ser el final de unos y otros, uno para condenación y otros para salvación y vida eterna. Pero eso es muy importante. ¿Qué clase de fruto identifica tu vida? Es muy fácil, la gente no puede engañarse, la escritura es clara y no importa lo que tú pienses de ti mismo o digas de ti mismo que estás en la verdad. Decía por aquí, ¿verdad? Que los frutos de la carne y los frutos del Espíritu en Gálatas 5, 19 al 23 son muy, pero muy claros. Y quiero que vean, ¿verdad? Que son mucho más larga la lista de los frutos de la carne. Por eso ahí Pablo dice, y cosas semejantes a esta, por las cuales los amonesto. Significa que los frutos de la carne son muchos más que los que aparecen aquí. Sin embargo, son quizás los que más identifican a las personas pues que viven fuera de la voluntad del Padre. Y es lo que vemos el día de hoy. ¿Cuánta gente conocemos que vive en fornicación, en inmundicia, en lascivia, en idolatría, hechicerías, enemistades, contiendas, los celos, los arrebatos de ira, rivalidades, divisiones, herejías, envidias, borracheras, orgías? Pues esto es lo que vemos todos los días en las personas que no están haciendo la voluntad de nuestro Mesías. Y ahí pues se ve claramente, ¿no? No necesitamos ni preguntarnos, esta persona irá a ir al reino del Señor al final. Pues bueno, su vida lo delata como un fruto de la carne, como un árbol malo que da malos frutos. Y su final, como dice aquí Pablo, pues los que practican, vean, los que practican, o sea, los que viven de manera cotidiana y habitual practicando estos pecados sin que su conciencia los lleve al arrepentimiento, dice, estos no heredarán el reino de Elohim. Eso es claro. Pero obviamente los que viven de acuerdo al fruto del Espíritu, que ahí señala amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Dice, contra estos no, contra tales cosas no hay ley. O sea, una vez viviendo bajo estos principios, significa que vamos a estar obedeciendo la escritura. Así es de que obviamente tenemos que estar muy atentos a ver cuáles son los frutos que estamos dando en nuestra vida cotidiana, ¿verdad? Muy bien, bueno, vamos a continuar. Estamos ya pues acercándonos a la recta final del tema para que al final vayan pues anotando sus participaciones y comentarios. Bueno, esto nos lleva a hablar de la necesidad de nacer de nuevo. Sabemos que en la escritura el nuevo nacimiento es ese proceso espiritual a través del cual el Padre, a través de su palabra y su espíritu, hace un cambio sobrenatural en la vida de las personas. Y aquí pongo que el hombre natural, tal como nace, así es en la Biblia, se menciona el hombre natural, es carnal y responde pues a sus deseos carnales. Es un árbol malo que debe ser renovado y transformado para que dé buenos frutos. Pero la simiente del hombre pues está corrompida, esto lo sabemos, por el pecado, y solo puede ser cambiada o transformada a través de lo que es el nuevo nacimiento, que es ese proceso de regeneración espiritual del cual la Biblia habla, para que una vez revestidos del Santo Espíritu de Elohim, puedan a través de su poder y guía dominar los deseos de la carne. De tal manera que, bueno, ¿qué decirle a una persona no creyente que dice, yo quiero dejar de ser borracho, yo quiero dejar de ser blasfemo, yo quiero dejar de ser fornicario? Todos los frutos pecaminosos que vimos ahorita en la lista de Gálatas capítulo 5.
¿Qué hay que hacer? Bueno, si usted le dice, pues pórtese bien, trate de hacer bien las cosas, échele ganas, trate de no hacer lo malo, sabemos que esa es una recomendación vana, porque las personas, su naturaleza es pecaminosa y hacia dónde van a ser atraídos, pues hacia el pecado, hacia la tentación. Entonces la persona no va a poder cambiar por sí misma y eso lo sabemos. El único que puede hacer un cambio verdadero y permanente en su vida es el Señor a través de la palabra, a través de su espíritu. Y eso es lo que la Biblia llama la necesidad de nacer de nuevo. Fue lo que le dijo el Señor Yeshua a Nicodemo en Juan capítulo 3, donde le dijo, te es necesario nacer de nuevo. Y vean, se lo dijo un hombre religioso de toda su vida. De tal manera que esto nos enseña que aún aquellas personas que dicen llevamos una religión, pues no significa que eso los haya llevado a nacer de nuevo. La gente hoy en día no necesita una religión, necesita un Salvador que pues los haga nacer de nuevo, los transforme desde el interior para que tengan la capacidad de poder obedecer los mandamientos del Padre. De tal manera que las personas que han llegado a decir, mi esposa tiene una prima que desde su juventud conoció de la palabra y ella siempre nos decía, ustedes sigan donde están, dice, yo quisiera ser como ustedes, pero por desgracia, dice, yo no puedo, he intentado hacer las cosas bien y no puedo. Y nosotros le decíamos, pues ese es el problema, porque lo has intentado por tu propia fuerza de voluntad y la palabra nunca la vas a poder cumplir como el Señor espera por tu solo esfuerzo. Tienes que ser tratado por el Espíritu de Dios, nacer de nuevo, lo que dice la Escritura, ese proceso de regeneración espiritual que se da por el escuchar la palabra, desde luego, y es una obra del Señor en nuestra vida cuando queremos nosotros, porque obviamente si la persona no quiere, pues el Señor no lo va a obligar. Entonces, obviamente lo que esta persona, prima de mi esposa, nos quería decir es que ella intentó por su cuenta, se dio cuenta que no podía y finalmente pues desistió, pero lo que ella no entendía es que el obedecer la palabra no es por esfuerzo propio, sino tiene que dejar a la persona ser tratada por el Señor para nacer de nuevo. Y ese es el secreto, por así decirlo, que nos lleva a obedecer los mandamientos del Padre, los cuales son espirituales y nosotros somos carnales. Entonces, necesitamos vida espiritual y para eso hay que nacer de nuevo, que es un acto espiritual, un acto divino que solamente Él puede hacer en nuestras vidas. Bueno, de esa manera podemos al final dominar los deseos de la carne. Ahora, bueno, aquí pongo caminar en el espíritu y no en la carne, es lo que nos invita pues la escritura, y Gálatas 5, 16 al 18 y 24 y 25 nos habla de esto cuando dice Pablo, digo pues, anden en el espíritu y de ningún modo lleven a cabo los deseos de la carne, porque la carne desea contra el espíritu y el espíritu contra la carne, porque estos uno contra otro se oponen para que no hagan eso que quieren. Pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley, y ahí pues es un pasaje que luego lo vamos a explicar porque es uno de los que malinterpretan, ¿verdad? En muchos círculos cristianos, como diciendo, pues ya no estamos bajo la ley, pero solo por la gracia. Pero ya sabemos a cuál ley se refiere, no a la ley, a la Torá, sino a la ley del pecado. Esa es bajo la cual ya no estamos ya sujetos a obedecer a la ley del pecado porque ahora ya hemos sido transformados. Y dice aquí Pablo, pero los que son del Mesías, Yeshua, han crucificado la carne con las pasiones y los deseos. Si vivimos por el Espíritu, también andemos ordenados por el Espíritu. Así es que es claro, ¿verdad? El apóstol aquí Pablo nos enseña que pues no debemos de sujetarnos a la carne si ya no estamos viviendo bajo la carne ni bajo la ley del pecado, la ley de condenación, sino que ahora debemos de vivir en el Espíritu, porque ya, pues nuestra carne quedó crucificada con pasiones y deseos juntamente con el Señor. Y ahora debemos de vivir en el Espíritu y ser ordenados por el Espíritu. Así es de que es muy fácil distinguir si andamos en el Espíritu, pues vamos a caminar de acuerdo a la palabra, a la obediencia. Y si andamos en la carne, obviamente no vamos a estar sujetados a los mandamientos del Padre. Y eso va a denotar que andamos fuera de la línea en la cual el Padre nos quiere, que es obedeciendo
su palabra, su Torah, su escritura. Ahora, al final, aquí termino con esta reflexión, pues cada quien es responsable por su vida, definitivamente. Dice por aquí, tú no tendrás oportunidades en el mundo de mañana por el modo como vivieron tus padres, ni por la calidad del carácter de tus amigos. Tú mismo tendrás que aprender a tomar decisiones correctas por tu cuenta y tendrás que ocuparte en tu salvación con temor y temblor, como dice Filipenses 2:12. Nadie más sino tú tienes que colaborar con Yeshua en esa salvación y nadie más puede hacerlo por ti. Esto significa que aun cuando nosotros le hablemos la palabra a las personas, a nuestros hijos, pues cada quien es responsable de sus acciones, si quiere obedecer o no la palabra del Señor, si quiere someterse o no a la voluntad del Padre, es decisión muy personal. Y aquí no podemos justificarnos, como lo menciono, en decir, bueno, es que mis padres, ¿verdad? Vivieron en el adulterio, mis padres, o mi padre fue un bebedor, un alcohólico, y yo voy a hacer lo mismo. No, no. Es cierto que podemos traer alguna propensión por la herencia de los padres, pero no significa que tenemos que hacer lo mismo. Es nuestra decisión si seguimos por el mismo camino pecaminoso o le damos una oportunidad al Señor de renovar nuestra vida. Y tampoco vamos pues a depender de lo que los demás digan. Es nuestra decisión si queremos dejar que el Señor trabaje en nuestra vida y los que ya somos creyentes, como dice Pablo, ocupándonos en nuestra salvación con temor y temblor, lo cual implica que una vez que hemos sido salvos no podemos descuidarnos, no podemos, pues ahora sí que descuidar el cultivar la palabra en nuestra vida, que es lo que nos mantiene enfocados. Así es que nuestra responsabilidad de cada uno el obedecer o no al Señor. Y bueno, por aquí menciono que para dar buen fruto, pues se requiere acción, definitivamente. Para producir fruto espiritual en la vida, tienes que actuar. Yeshua dio esta advertencia para los que deseaban ser parte de su futuro reino eterno. Y vean lo que dijo un pasaje conocido, Mateo 7:21. Él dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ahí está muy claro. No es el que se dice ser del Señor y estar bien, sino el que hace la voluntad, y eso eso va de acuerdo a todo lo que la Escritura dice. El Señor dijo, si me amas, guarda mis mandamientos. De tal manera que en hacer la voluntad es donde se va a descubrir si estamos en la verdad o no. Y ahí dice al final la pregunta, ¿te das cuenta de lo que dice este versículo? Dice que se requiere acción, hay algo que tú debes hacer. Obviamente, y no es solamente lo más fácil, Señor, Señor, sino hacer la voluntad del Padre. Eso es lo más importante por hacer. Porque el decir es muy fácil, pero el hacer es donde está lo importante. Entonces vean aquí, la Escritura dice, no todo el que me dice, sino el que hace. Entonces, ¿dónde está la clave? En la acción. El final, lo que tú terminas haciendo es lo que va a determinar de qué lado estás. No lo que dices, lo que haces. Y ojalá y que nuestra decisión sea siempre obedecer la voluntad del Padre. Bueno, y termino con esta última lámina. Dice, este es el momento de comenzar a formar buenos hábitos y de vivir obedeciendo los mandamientos de Elohim. Y ya dije, no solo los 10 mandamientos, hay mucho en la Escritura que va a regular nuestra conducta para el bien nuestro, porque ya dijimos, la Torah no es algo que nos limita, la ley no es algo negativo, al contrario, es para salvación, para vida. Cuando estamos dispuestos a obedecer los mandatos del Señor, nos va a ir bien en todos los sentidos. Es lo que dice Josué, ¿verdad? Fuérzate y sé valiente. Y dice, guarda la palabra, ¿verdad? Porque ahí está la bendición, ahí está la prosperidad. Y hoy es el momento de comenzar a hacer cambios positivos en tu vida, ahí donde sean necesarios. No los dejes para mañana. Procura superar cada prueba que se presente cuando se presenta, sin aplazar las cosas difíciles para más tarde. Y termino con esto de Lucas 6:43 y 44, donde el Señor dice, no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto. Así es que, en conclusión, esta enseñanza de eso trata. ¿Cómo vamos a conocer si somos buenos o malos árboles? Por el fruto. Y eso aplica para todos. Y obviamente, pues eso depende
realmente del lado de quién estamos. Estamos del lado de la obediencia en la palabra, vamos a dar frutos de calidad, frutos que glorifiquen al Padre. Y si estamos del lado de la desobediencia, pues nos engañamos nosotros solos. Así es de que, pues, de esta manera estamos prácticamente finalizando esta enseñanza, ¿verdad? Para los que van a, posteriormente vamos a subir el canal, al canal de YouTube, para aquellos que no sepan que estamos subiendo las enseñanzas desde el año pasado, pues al canal de YouTube que se llama Volviendo a las Raíces de Nuestra Fe. Muy bien, bueno, aquí terminamos y bueno, pues me gustaría escucharles para que me digan, ¿verdad? ¿Qué les pareció esta enseñanza que hemos compartido y que le llamamos por sus frutos los reconocerán, sobre todo en este tiempo final, donde ya dijimos, pues es muy difícil poder distinguir entre personas que dicen ser creyentes, que lo aparentan incluso, pero que no sabemos realmente si están del lado de los buenos árboles. Y es aquí donde aplica lo que el Señor dijo. ¿Cómo te vas a dar cuenta? Por sus frutos. No por lo que dicen, por lo que hacen. Es donde nos vamos a dar cuenta si estamos o no en la verdad. Así es de que voy a abrir el micrófono para que participen. Quien quiera opinar acerca de esta enseñanza, qué les pareció, qué les aportó. Sí, pues es muy conveniente. Yo siempre estoy haciendo hincapié en que cómo podremos dar ese fruto si no nos estamos tomando el tiempo de escudriñar los mandamientos. Dado que de esa manera, conociendo el mandamiento, pues podrán venir esas pruebas y saber si prevalecemos. Entonces, eso me llama la atención de que si sabemos perfectamente en dónde somos desobedientes, entonces podrán venir pruebas que el Señor nos pueda poner y pues ahí donde tenemos que saber confiar y saber lo que tengamos que hacer. Entonces hay que estar preparados para cuando el Señor nos pone examen, para saber cómo actuamos y ahí donde se podrá ver entonces ese fruto, en base al conocimiento que el Señor va dando. Ahora bien, si estamos hablando, otra que comentaba los dones, pues si es algo que Él otorga, es como si fuera un regalo por parte del Señor, pero pues también necesita haber en nosotros pues un corazón, ¿verdad? Donde quiere recibir ese don que nos quiera regalar. Pues yo pensaba que en el cristianismo, cuando estábamos en el cristianismo, que pensábamos que andar en el espíritu era balbucear y gritar, brinca la baranda, saca la bazuca y dar balbuceos, pero nuestra vida seguía siendo igual. Y yo decía, pues según yo tengo el espíritu, porque según si hablas en lenguas tenías el espíritu, ¿por qué sigo en lo mismo y por qué no puedo salir de lo mismo en lo que caigo cada día? Y luego llegas a las raíces hebreas y te das cuenta que andar en el espíritu no era eso, sino que el espíritu, cuando uno tiene el espíritu lo lleva a guardar los mandamientos. Amén. Y como dice el copastor, hay que conocer los mandamientos, porque ¿cómo el espíritu nos va a llevar a guardar los mandamientos si no conocemos los mandamientos? Hay un versículo que usan los cristianos que es, se lo pasan, nomás dicen, resistir al diablo irá de vosotros, pero que dice, someteos a Dios. ¿Y cómo se somete uno a Dios si no conoce los mandamientos, si no conoce la voluntad de Dios? Pero cuando uno conoce la voluntad de Dios y conoce los mandamientos de Dios, puede someterse a Dios, y cuando uno está sometido a Dios, entonces puede resistir al diablo. Pero sí, estuvo muy bueno porque teníamos una mala idea de lo que era verdaderamente tener el Espíritu de Dios. Shalom, pastor. Pues igual como comentaban los hermanos, shalom a todos, perdón. Amén. Yo ahorita reflexionando con esto y con lo que estamos aprendiendo, y yo antes, cuando recién escuché hablar de por sus frutos los conocerán, yo pensaba que se refería a los frutos a la gente que uno llevaba a la iglesia. Yo pensaba, híjole, pues necesito traer gente porque esos son los frutos. Entonces esa era mi idea de los frutos, ¿no? O sea, realmente ahora profundizando en esto nos damos cuenta que no, o sea, se refiere a los frutos del Espíritu. ¿Y cómo vamos a obtener esos frutos? Bueno, como acaban de decir Gabriel y Alex, ¿verdad? O sea, necesitamos tener conocimiento de lo que es la Torá, de lo que son los mandamientos del Eterno para de verdad cumplirlos y
llegar a tener un espíritu conforme a lo que Elohim desea para nosotros. Entonces, pues sí está muy interesante y sí es muy importante, digo, pues conocer todo esto y como dice Gabriel, profundizar más en cuanto a los mandamientos, porque sí, a veces por ignorancia, bueno, a lo mejor finalmente desobedecemos, no por quererlo hacer deliberadamente, sino porque realmente no tenemos el conocimiento. ¿Y cómo vamos a evitar eso? Bueno, pues conociendo más a profundidad lo que es la palabra y lo que dice la instrucción, ¿verdad? La Torah. Que el Señor nos bendiga a todos y pues esperamos para la próxima Shabbat volvernos a ver con otra enseñanza para seguir compartiendo. Si te gustó este video, dale like y compártelo con tus amigos. Suscríbete a nuestro canal si no lo has hecho y activa la campanita para que YouTube te avise cuando subamos nuevos videos. Bendiciones.